vida, alimentas a las aves del cielo y viste a los lirios del campo. Te damos gracias por esta actividad. Ilumina nuestra mente y llena nuestros corazones con tu Santo Espíritu. Acompáñanos del inicio al final en esta actividad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias. Tengan la amabilidad de sentarse. Preside el maestro Hainston Javier Taylor, rector de los Bluefields Indian and Caribbean University de Vicu. Aplauso, por favor. Doctora Javier Cruz, declara la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades Vicu. Máster Fidel Wilson Centeno, nuestro ponente el día de hoy. Aplauso, por favor, para el máster Fidel Wilson. Tendremos a continuación palabras de bienvenida por el máster Hainston Javier, rector, Bluefields Indian and Caribbean University de Vicu. Buenos días. Nuestro invitado, el profesor Fidel Wilson, ponente en esta actividad de hoy. Maestra Yamilet Divi, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Vicu. Máster Larry Salomón Pedro, también ponente, que nos acompaña de manera virtual. Y también saludos especiales al maestro Bolívar Yantalemán, que también nos acompaña de manera virtual. Funcionarios de Vicu, docentes, estudiantes, trabajadores administrativos, público en general. Es para mí un placer esta mañana poder estar aquí y participar de este evento que nuestra universidad lo organiza en conmemoración al Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Realmente para Vicu, una universidad comunitaria, una universidad intercultural, una universidad que está consciente de la importancia de que cada pueblo pueda fortalecer su identidad. Este es un evento de mucha importancia. El Día de los Pueblos Indígenas es un día declarado por las Naciones Unidas en el año 1995 en reconocimiento a la lucha que han librado los pueblos indígenas, en reconocimiento a los avances que han tenido como pueblos y también a esos desafíos que todavía subsisten y que son necesarios afrontar para una vida plena y libertad de los pueblos indígenas en todo el mundo, ¿verdad? Para nosotros, diríamos, en Nicaragua. Realmente los pueblos han venido avanzando en su autodeterminación, en su participación, pero siempre estos momentos nos invitan a la reflexión sobre cómo estamos avanzando, a la reflexión sobre los desafíos, cómo debemos seguir avanzando, a la reflexión sobre cuáles son esas cosas que están entorpeciendo el avance y cómo podemos avanzar de mejor manera. Realmente Vicu, desde su visión de que hay que fortalecer la identidad de cada uno de los pueblos, pero reconociendo que todos somos iguales en cuanto a derechos y oportunidades, este es realmente lo que debemos hacer como institución de educación superior que propugna por el desarrollo de las regiones autónomas. Entender que en nuestra región existen diversos pueblos y cada uno tiene derechos, cada uno merece tener oportunidades y el desarrollo de los particulares contribuye al desarrollo del todo. Entonces, en esta mañana yo quiero agradecer a la Comisión de Interculturalidad de Vicu, agradecer al Centro de Investigación y Documentación de la Costa Caribe, que han encabezado la organización de esta actividad, pero también agradecer a todas esas áreas que también han contribuido, como el área de bienestar estudiantil, el Departamento de Formación General, Servicios Generales, el área de comunicación,
en sí todos los que han contribuido para que esta mañana nos podamos reunir y disfrutar de las ponencias, de la participación de nuestros artistas que realmente vienen a sumar a todo lo que implica el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y en ese marco yo les doy a todos y a todas la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Henningston Omier. Sociólogo con maestría en antropología social y docente universitario en bilingüe. Es traductor bíblico-español, viceversa, en revistas científicas y recopilador en el Centro Cultural Tininisca. Fue coordinador de la área de Humanidades, Ciencias Políticas y Sociales. Él es el máster Fidel Wilson con su ponencia. Aplauso, por favor. Buenos días a todos y todas. Good morning. Para mí es un honor esta mañana estar ante ustedes para exponer sobre la importancia de la preservación de las lenguas o idiomas de los pueblos originarios de la costa caribe nicaragüense.
Al hablar sobre los pueblos originarios, estamos hablando en principio de los primeros pobladores que llegaron a la costa caribe nicaragüense, a como son los pueblos Sumomayanga, Rama, Miskitú, pero últimamente también tengo información que los hermanos Ulua que antes lo etiquetaban como parte del Mayanga, pero ellos manifiestan que ellos son un pueblo con su idioma propio, por consiguiente tendríamos que hacer alusión a ellos también. Hermanos y hermanas, la importancia de la preservación de las lenguas o idiomas de los pueblos originarios de la costa caribe nicaragüense, hablar sobre esto es ver sus antecedentes, el momento actual que se está transcurriendo, y tendremos que ver también el futuro de estas lenguas. En principio, antes de remarcar esto, quiero dar mi agradecimiento muy especial a las autoridades de la BICU, en especial al maestro, quien es el magnífico rector, el hermano Eniston Omier, y así también a su equipo y también a todos los participantes de este foro. Mi saludo a cada uno de ustedes. Estimada concurrencia, hablar sobre idioma, tenemos que remontarnos un poco más allá también, que al hablar sobre idioma tenemos que utilizar también el concepto de cultura. El concepto de cultura, porque el idioma es una de las dimensiones que está enmarcado dentro de la cultura, que en este sentido tiene su gran importancia, pero además de eso, a la hora sobre cultura también hablamos sobre las cosmovisiones, la forma como piensan los pueblos originarios. También hablamos de normas, porque los pueblos originarios también tienen sus normas, aunque no así como el derecho positivo, pero sí también tiene normas. En este caso llamamos el derecho consuetudinario, que nuestros pueblos lo practican en su medio donde ellos se desenvuelven. Entre eso, bueno, esta mañana haré más énfasis, entre otras cosas, sobre la lengua, sobre el idioma. Si bien es cierto, en el pasado los idiomas o las lenguas que hablan los pueblos en la costa caribe nicaragüense, las instituciones estatales o las instituciones privadas siempre menospreciaron, no lo concebían como un idioma, más bien decían que la lengua sumomayana, el miskito, el rama, que también hablando de los ramas también tenemos que valorar un poco, casi su lengua está en extinción, pero hay esfuerzos también por revitalizarlo. Entonces, en este sentido, estos pueblos, así como ellos bien lo hicieron, y en este sentido agradecemos infinitamente a nuestros ancestros que supieron cómo salvaguardar su lengua. En este sentido estamos hablando, bueno, me voy a referir más en la parte del idioma miskitú, al cual es lo que más vivo y lo manejo. Entonces, en este sentido, en sus antecedentes, estas lenguas tuvieron que pasar varias fases. En el caso del río Coco de la costa caribe norte, a finales de los años 50 y a inicio de los 60,
inicia un proyecto llamado Proyecto de Educación Fundamental del Río Coco, entre otros casos llamado la castellanización. En aquel entonces, a nivel de Latinoamérica, había un proyecto en donde a los indígenas tenía que castellanizarlos. Y castellanizar significa, con el tiempo, hacer desaparecer las lenguas o idiomas que ellos hablaban. Pero en este sentido, hermanos y hermanas, nuestros viejitos, nuestros ancestros, ellos hicieron una labor titánica para que su idioma o sus lenguas no desapareciesen. Y en este sentido, bueno, también quiero ejemplificarme, yo soy producto también de ese proyecto de castellanización, y que en este sentido muchos de los compañeros que iniciaron a estudiar conmigo no pudieron culminar sus estudios porque, ¿qué pasaba? Los maestros que daban esta clase eran traídos del lado del Pacífico y ellos no hablaban el idioma que nosotros hablábamos. Y nosotros no hablábamos el idioma que ellos hablaban. Entonces, ¿qué sucedía? En este caso, bueno, como hay una ley natural que dice el más fuerte es el que sobrevive. Entonces, en este sentido, eso ha hecho de que de tantos niños y jóvenes que fuimos a estudiar, son pocos los que lograron culminar una primaria. Y en el caso mío pudiera decir que para poder promocionar, para ir avanzando, tenía que memorizar las lecciones que nos dejaban. Y así, de esa manera, logramos avanzar, y que hoy en día estamos aquí compartiendo con ustedes esas experiencias. Hermanos y hermanas, hablar sobre la lengua de los pueblos indígenas hoy en día reviste de mucha importancia, tal así como explicaba anteriormente, que los idiomas hablados acá en la costa caribe no le daban ningún valor. Sin embargo, a partir de los años 80 para acá, estamos viendo que estos idiomas también revisten de gran valor, tal así que inicialmente hicieron nuestros ancestros de mantenerlos vivos desde la llegada de Cristóbal Colón en el año 1502 hasta ahora. Y las instituciones humanitarias o estatales han visto la importancia que éstas tienen, y hoy en día nosotros podemos ver en los distintos instrumentos jurídicos, ya sea nacional o internacional, habla sobre la preservación o la salvaguarda de estos idiomas. Un ejemplo claro hoy en día es lo que tenemos que aprovechar mucho en este sentido, los pueblos originarios, es la ley 162. La ley 162 nos da muchos derechos a nosotros, que si bien es cierto, si analizamos un poco, como que no estamos aprovechando muy bien esas normas creadas por el Estado nicaragüense. Y si vamos a nivel externo, la ley 169, la ley de la OIT, también es otra norma en la cual nos da derecho del uso de nuestros idiomas. Ya ve, especialmente yo debía estar hablando en
en mi propia lengua. Sin embargo, bueno, también, tal así como plantea aquí, analizando la interculturalidad, que es otro momento que estamos viviendo, por consiguiente, para compartir tengo que utilizar la lengua, el idioma que todos hablan, en este caso el español. Nada, planicum pundarse aquí misquito y suplicar. Bueno, las bien, entonces, hermanos y hermanas, hablar sobre nuestro idioma, ya ves, estamos viendo de que hay muchas oportunidades hoy para poder seguir desarrollando, seguir revitalizando, para que nuestro idioma, o los idiomas de los pueblos originarios, en la medida que pasa el tiempo, vaya subiendo de categoría. Por ejemplo, en nuestro idioma, en Miskitu, hay muchos términos técnicos que no tenemos traducción, porque, bueno, como nadie ha hecho un estudio profundo sobre esto, no hay una academia, entonces eso hace de que muchas veces tenemos que prestar las palabras para poder compartir con nuestros hermanos. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Esto significa de que nos dice a nosotros que tenemos que dedicarnos un poco más a la valoración o a la revitalización de nuestros idiomas. Por ejemplo, en el caso de los hermanos Rama, aquel hermano o aquella hermana que ya tiene un nivel académico considerable, tiene que hacer trabajo para poder rescatar esa lengua. En cambio, el Ulwa, el Miskitu, el Sumo Mayagna, entre otros, tenemos que dedicarnos un poco más para darle el valor a nuestro idioma, para que este idioma siga desarrollando, amparado en los instrumentos jurídicos internacional, nacional y local. De local estuvimos hablando de la ley 162, que muy poco estamos aprovechando para poder desarrollar al máximo o utilizar al máximo el valor que tiene nuestro idioma. Hermanos y hermanas, muchos de nosotros, de los pueblos originarios o pueblos indígenas, tan así como manifiestan los otros, al hablar sobre lengua, hay una maestra llamada Jane Freeland. Jane Freeland, ella señala que lengua o idioma es una parte esencial del lenguaje y constituye el patrimonio de un grupo social determinado. Y precisamente sigue planteando, por eso dice, cuando un niño o una niña, cuando comienza a hablar, no solo aprende a comunicarse con los que viven a su alrededor, sino que también aprende una lengua determinada. En este caso pudiera ser el Ulwa, pudiera ser el Miskitu, pudiera ser el Sumo Mayagna. Bueno, en este caso también incluiríamos como interculturales que somos el criol, el garífuna, entre otros. Entonces, allí esta profesora, o la doctora Freeland, claramente nos manifiesta qué es la lengua y la importancia que ésta tiene para que a partir de allí a cada pueblo corresponde ir desarrollando su lengua. Por otro lado, hermanos, también quiero manifestarles a ustedes la valoración
que las lenguas habladas en la costa caribe, como con el tiempo le ha dado su valor. Primeramente, quiero mencionar a la Iglesia Morava. La Iglesia Morava llega a la costa caribe en el año 1849. A partir de ese tiempo, en esa etapa, ellos, para poder mantener una comunicación fluida con los miembros de su iglesia, en aquel entonces nuestros bisabuelos, abuelos, no sabían leer ni escribir. Entonces los misioneros moravos, ellos hicieron el esfuerzo por alfabetizar a estas personas o a nuestros ancestros, para que así ellos pudiesen participar también cuando se celebran las actividades, los cultos el día de semana, ya sea miércoles, viernes o domingo. Y así estas personas por lo menos aprendieron a leer y en algunos casos a escribir. Bueno, pasó toda esa época, y la otra etapa que le da el valor a las lenguas de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, es a partir de los años 80 para acá. Inicialmente, cuando terminó la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, se llevó a cabo la cruzada en lengua, que nosotros lo denominamos con el nombre de alfabetización en lenguas. Inmediatamente se llevó a cabo, bueno, por acontecimiento de la historia. A partir de ese momento que termina esta etapa, no pudo darle seguimiento, pero después se apertura en el año 1984 como un plan piloto el programa de educación bilingüe intercultural, que hoy en día se conoce como EIB, Educación Intercultural Bilingüe. Ya nuestro idioma penetra también a nivel de las aulas para la enseñanza de nuestros niños. Y solo un ejemplo quiero darle: nuestros niños cuentan mejor los números en su idioma en relación a lo que estudiamos en colegios monolingües. En mi caso yo le hago bastante a la traducción, pero hay momentos que de repente cuando me agarra no lo puedo decir directamente en mi idioma, porque mi código está preparado para un monolingüe español. Precisamente eso hace también de que nuestro idioma tenemos que seguirlo trabajando para que la generación que viene, ellos puedan manejar doble código, es decir, contar en su idioma materno, y así inmediatamente también pueden contar en el idioma que ellos hablan. Entonces, en este sentido, bueno, a partir del año 1984, más que bien, la educación intercultural bilingüe se ha generalizado en todas las escuelas a nivel de nuestra costa caribe, que si bien es cierto debería de serlo también para los hermanos del Pacífico, para que ellos puedan hablar los idiomas que se hablan en Nicaragua, porque estos idiomas que nosotros hablamos, bueno, a nivel de nuestra región, tiene carácter de idioma oficial. Por ejemplo, el místico es oficial en el municipio de Huaspam, en Pilwi, en Prinzaporta, y así el Mayanga en la región de la zona minera, allí es oficial. Entonces, en este sentido, bueno, no solo de las lenguas originarias, sino también de los otros hermanos que hablan los idiomas, debería dar ese impulso para que se pueda seguir desarrollando. Ahora, hermanos y hermanas, después que el gobierno revolucionario hace el esfuerzo para valorar
el idioma de estos pueblos, ya del 84 para acá, ¿cuándo nacen las universidades? ¿Cuándo se fundan las universidades acá en nuestra región? En este caso, Vicu. Vicu está a partir del año 1991. Ya ven, ya tiene su rato de existir. Igual la Huracán. Estas dos universidades, tal así como nuestro rector nos manifestaba, ellos tomaron en serio en acompañar a los pueblos originarios y en este sentido también acompañar para desarrollar o para revitalizar las lenguas que hablamos acá en la costa Caribe, que es hasta hoy se sigue el sendero que ha abierto. Entonces, jóvenes, ustedes son el futuro de que estas lenguas no desaparecieran. Muchas veces nosotros menospreciamos nuestra lengua porque no es tan bonito como el español, muy desarrollado, no es muy bonito como el inglés, con un nivel alto de desarrollo hasta a nivel tecnológico, que nosotros apenas estamos tratando de meter algunas cosas en lo que se refiere a la parte tecnológica, pero eso significa, jóvenes, que tenemos mucho trabajo que hacer. Y eso está sobre el hombro de ustedes, y aprovechenos a nosotros, que ya hoy en día, como decía un profesor, hermano mío, bueno, Fidel dice, nosotros estamos más o menos hoy como a las 4 de la tarde, como el sol que está a las 4 de la tarde. O sea, en otras palabras, quería decir que ya estamos en el último momento. Entonces, en este sentido, es necesario que ustedes aprovechen de sus ancianos, ancianas, de los profesionales que hay, para que ustedes sigan revitalizando su lengua y nuestra lengua también. Y espero de que de aquí a unos 10 años el nivel de desarrollo de nuestra lengua ya no sea igual para este tiempo. Tendrá que crecer. Pero ¿cómo? Con el esfuerzo de cada uno de nosotros. Un milagro, ¿no? Ahí lo que hay ya no que tengo sin patruan va a Italia de Irawalis. Yawan kay grawanal bukan ni ba? Witiane wan bila tika epe dukera witiane piu luang blesto kan paha uplawala baltimante witiane say tartawaya ay nat kan ba brika ya dukera. Baku Banca vive saca 1502 na Cristobal Colón baluan mawina nayo piorat witiani bago daw kantaka yang nayo kawan bila kung kumaisisa. Wan mo ni gani Pacific Tanya ay bila ikan babago pia yang kawan bila brisa sa kuna bila wan bila isan ka kau paski waya nisa wan isan gara an wanul bangarasin para bahara wan tem yawan jaban na ni kung barawa la na ni barasa yawan wan rate ka wan kisa wan bila wa kau paki bihuwa kera para pakusin yawan nahara laki kay bisa ka gamen ba kau lawa na wal try munisa dira ni kung daw kay sakla yawan bitanik sa kau tatug ba kau tatug ba para wan baku wanal ka ni bila wan bila wa sip sa kau paki bihuwa an bayra ba man sinapia nangare universidad wal brisa kaisa traiga ipiwitiane wan yula kaban gawal jawan sin wartani manis daw ke bihwaya para bago wan pila wasip sa kau paulbaya baha bisiura presentará en única tininis kaisi katawa bahwa asal takan ka kumbrio kapri train ni on kapri naktinat kara wan nakkan bapaka kara ulban kani manis sakan sturi na di barco, las dara para niya na ulbang kawala na ni yawan saki kang bahawa swingsa
Meyukung nanarawan mo ila siya yung brisa mahaliga globalisasyon. Globalisasyon matrayek sa wikin bila kumi magberikay. Sa kunayawan bahawar ka daw kaskabe ka nga globalisasyon sip sa balik yawan na wanti kaya wanti daw. Para bako amita yang winan ka kundaw na mana ni kumi pangira mana ni bina lulpa. Because yawan ay sisa yang non bila isi bangsa japte bila. Para yung mamaralaton semua ay bila waktu kaya isa. Tinggi balik, muchas gracias.
República del Ecuador e invitado especial por el Departamento de Formación General de BIC, el máster Bolívar Yantalema, con su ponencia virtual sobre identidad e interculturalidad. Estamos listos con el máster Yantalema. ¿Cómo significa esa palabra cultura, ¿no es cierto? Ya, entonces voy a referirme al concepto desarrollado en la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales en México en 1982 por la UNESCO, con la presencia de muchos representantes de la cultura. Entonces ahí definen a la cultura como un conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracteriza a una sociedad, a un grupo social. Ahí está la clave, ¿qué caracteriza a una sociedad o a un grupo social? ¿No es cierto? Ella engloba además, dice, de las artes, ¿no es cierto?, las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Entonces aquí define con bastante claridad lo que es la cultura, ¿no es cierto? Todo ese conjunto de rasgos que nos hacen diferentes, ¿no es cierto?, pero que se replican, ¿no es cierto?, dentro de un grupo social. O sea, compartimos dentro de un grupo social. Eso prácticamente es la cultura, ese conjunto de rasgos distintivos, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante tener como base, como un entendimiento mínimo de la cultura para poder hablar, digamos, si queremos hablar de interculturalidad, si queremos hablar de identidad cultural, ¿no es cierto?, necesitamos tener un entendimiento mínimo de lo que es la cultura, ¿no? Entonces ahora quiero compartirles en cambio cómo un poco se va tomando en cuenta el tema de la interculturalidad en las diferentes constituciones. Así, como ejemplo, voy a compartir en los diferentes países. Por ejemplo, en Ecuador somos un Estado declarado, ¿no es cierto?, un Estado constitucionalmente, ¿no es cierto?, declarado como un Estado intercultural y plurinacional. En cambio, en el Perú, como uno de los derechos fundamentales de la persona, ¿no es cierto?, en el artículo 19 de su Constitución, ¿no es cierto?, el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. En Bolivia, en cambio, pareciera que se van un poco más allá inclusive, ¿no es cierto?, porque dice que es un Estado unitario social de derecho, plurinacional, comunitario e intercultural. Miren ustedes, nosotros tenemos como un Estado, declarado como un Estado intercultural y plurinacional, cambio. Aquí se habla inclusive de lo comunitario, ¿no es cierto? En la Constitución de Colombia, en cambio, apenas se habla de un término, ¿no es cierto?, de pluralista, ¿no es cierto? Miren ustedes como que todavía no se ha involucrado fuertemente el tema de la interculturalidad, aunque sus pueblos sí trabajan, sustentan, defienden, digamos, el tema de la cultura, el tema de la interculturalidad, el tema de la identidad. En México está claro también, dice que la nación tiene una composición pluricultural, ¿no es cierto? En Nicaragua, ahí vemos que se mantiene como un Estado soberano unitario, ¿no es cierto?, y se establece con claridad el derecho de los pueblos indígenas a una educación intercultural y en su lengua materna. Ahí vale la pena ya reflexionar, digamos, asimismo, ¿qué estamos entendiendo por interculturalidad? ¿No? En este mismo marco, ¿no es cierto?, de la UNESCO, podemos ver que la interculturalidad, así en forma general ya, ¿no es cierto?, se refiere a la presencia e interacción, ¿no es cierto? Está hablando de dos cosas: la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo. Eso sería la comprensión general de la interculturalidad. Pero, sin embargo, hay otras formas de entender y de usar también la interculturalidad. Entonces, ahí es importante nosotros reflexionar, a ver,
lo estamos, en qué nivel de interculturalidad estamos manejándonos, o nuestras actitudes, en cuáles de estos niveles de interculturalidad están centrados. Ahí vamos a ver la interculturalidad relacional, una primera forma de interculturalidad. Esta interculturalidad comprende el intercambio, el contacto entre culturas distintas. Pero aquí hay una cosa, sea en condiciones de igualdad o de desigualdad. Esta perspectiva de interculturalidad relacional, ¿no es cierto?, simplifica el encuentro entre culturas, ¿no es cierto?, y oculta los elementos más problemáticos de este encuentro. O sea, no le importa en qué condiciones están encontrándose, simplemente enfatiza el encuentro entre culturas. Esta interculturalidad relacional, como su palabra mismo lo indica, o sea, la producción de relaciones entre culturas diferentes, pero sea en condiciones de igualdad o de desigualdad. Hay otra forma de entender la interculturalidad, que es la interculturalidad funcional. Esta, en cambio, plantea el reconocimiento de la diversidad cultural, o sea, que es sinónimo o sea, hay que reconocer la diversidad cultural como sinónimo de multiculturalismo, ¿cierto?, para la inclusión al interior de la estructura social dominante, ¿no? Entonces, esa sería la interculturalidad funcional. El diálogo, la convivencia, miren los principios, ¿no? El diálogo, la convivencia, el respeto y la tolerancia son principios fundamentales, funcionales para dicho propósito, para esta interculturalidad funcional. No se preocupa de las causas de la asimetría y desigualdad social, ¿no? Y una tercera forma de entender la interculturalidad es la interculturalidad crítica, que es el producto, ¿no?, de acciones y luchas sociales concretas y conscientes promovidas por sujetos sociales, políticos e históricos e igualmente concretos. O sea, ya son por organizaciones concretas que buscan transformar las bases del sistema inequitativo para construir una sociedad más justa en diversidad cultural. Miren ustedes, entonces, sí es importante, estamos, ¿en qué nivel nos hemos quedado? Tal vez enfatizando la interculturalidad relacional, la funcional, o estamos tratando de construir una interculturalidad crítica. Eso es bueno, digamos, reflexionar, más que todo en las universidades, ¿no? Ahora, analicemos un poquito sobre la identidad cultural, ¿no es cierto? Hemos hablado sobre lo que es la cultura, ¿no es cierto?, la interculturalidad, o sea, las relaciones entre culturas, ¿no es cierto? Ahora hablemos un poquito sobre la identidad cultural, ¿no es cierto? La identidad cultural, en cambio, encierra ¿qué? Un sentido de pertenencia a un grupo social, a lo que dijimos, ¿no es cierto?, que era cultura, ¿no es cierto? Un grupo social que comparte distintos rasgos, ¿no es cierto? Entonces, es eso la identidad, el pertenecer, ese sentido de pertenencia a un grupo social en el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, como valores, como creencias. La identidad en este contexto no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia externa. Y la identidad cultural tiene, o sea, se conforma o se estructura de tres elementos fundamentales, principalmente. El primero son los elementos heredados del pasado, o sea, toda la herencia patrimonial de la cultura, de ese grupo cultural de donde provenimos, de ese grupo ancestral de donde provenimos, ¿no es cierto? Esa herencia puede estar manifestada en la lengua, en la gastronomía, en muchas tradiciones, ¿no es cierto? Cambio, también un segundo elemento son los elementos externos compatibles y que nosotros adoptamos, ¿no es cierto? No es que nos quedamos solo con la herencia patrimonial, sino también permanentemente estamos adoptando, ¿no es cierto?, los elementos compatibles, lo que es compatible con nuestra cultura, estamos adoptando permanentemente, ¿no es cierto? Pero un tercer elemento
está lo inventado o recreado localmente. Cada cultura, cada grupo social, ¿no es cierto? Cada grupo cultural, cada pueblo también, o cada individuo también, cada colectivo también van inventando y recreando elementos identitarios localmente, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, la identidad cultural es el punto de partida para la interculturalidad. Si yo no sé o no tengo una autodeterminación, una claridad de mi identidad cultural, mal podría estar preparado para construir o actuar en un contexto de interculturalidad. No hay tal. Entonces, por eso digo, la identidad cultural es el punto de partida para la interculturalidad. Solo si yo tengo claridad, yo soy un quichua cubano, esa es mi identidad cultural, esa es mi autodeterminación. Puedo relacionarme de igual a igual con los hermanos misquitos, por ejemplo, ¿cierto? Ellos tienen su propia identidad cultural. Y ahí no me voy a sentir ni más ni menos, ¿cierto? No voy a sentir la necesidad de sentirme más ni sentirme menos, porque estamos interactuando como culturas con sus propias identidades culturales. El mejor principio que promueve la concreción de la interculturalidad es el compartir, más allá del respeto y la tolerancia funcional. ¿Por qué esto? El término, o sea, este principio de compartir, creo que es el principio, ¿no es cierto?, que ayuda a concretar de mejor forma, ¿no es cierto?, la interculturalidad, antes que el principio del respeto y la tolerancia. ¿Por qué? A veces debemos haber escuchado, ¿no es cierto?, si estoy escuchándola o escuchando alguna música, ¿no es cierto?, y termino diciendo respeto pero no comparto, significa que, bueno, porque tengo que escuchar, escucho, pero no me agrada, ¿no es cierto? Sí, y la tolerancia igual, ¿no es cierto? A veces decimos, digamos, no me gusta, pero te aguanto, ¿no es cierto? Entonces, el respeto y la tolerancia parecieran que son principios que no son suficientes para concretar una actitud intercultural, sino más bien el nivel de compartir. Si yo comparto con libertad, con alegría, con amor, digamos, los elementos de otra cultura y sin sentirme más ni sentirme menos, ahí estoy prácticamente produciendo una actitud intercultural, ¿no es cierto? Solo siendo ciudadanos interculturales podemos ser ciudadanos del mundo, ¿cierto? Existen varios tipos de identidad, ahí también es muy importante reflexionar. A veces decimos yo soy nicaragüense y punto, o yo soy ecuatoriano y punto, ¿no es cierto? Ahí estoy refiriéndome a un tipo de identidad, que es la identidad nacional, y no me estoy refiriendo a la identidad cultural. Pero también hay otras identidades, como por ejemplo la identidad sexual, la identidad actitudinal, la identidad local, la identidad nacional que les hice mención hace rato, la identidad regional, continental, planetaria. Por ejemplo, si yo como ecuatoriano me encuentro en España y si me preguntan, o mejor dicho, yo como quichua curúa me encuentro con otras personas en España o en Italia, ahí, ¿qué es lo que voy a decir cuando pregunte de dónde eres o quién eres? Ahí voy a decir, yo soy ecuatoriano, porque estoy lejos, ¿cierto? Probablemente no voy a decir de primera soy quichua curúa, sino voy a decir soy ecuatoriano, ¿cierto? Entonces ahí resalta la identidad nacional, ¿no es cierto? Entonces, asimismo, por ejemplo, existe la identidad continental. Si estoy en otros continentes, digo, soy americano, ¿cierto? Ahí está reflejándose la identidad continental. Y suponiendo que algún tiempo tuviéramos la suerte de estar en la luna, ¿qué dijéramos? Yo soy terrícola, ¿cierto? Yo soy terrícola. Entonces estaría aflorando mi identidad planetaria. Entonces, para hablar de identidad cultural, para hablar de interculturalidad, tenemos que referirnos a la identidad cultural y más no a la identidad nacional, a la identidad continental, a otras formas de identidad.
Bueno, eso quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por el tiempo y por escucharme. Si es que tienen alguna pregunta. Muy bien, tenemos 10 minutos en el espacio de preguntas, comentarios. Buenos días, maestro. Gracias por compartir su experiencia, ¿verdad? En este campo. El profesor Domingo Rueda, soy de matemática. Trabajo aquí en la BICU. Trabajo a la par de la profesora Judith Wong, que creo que la está contactando con usted. Y sí, yo quería que aclarara entonces que a veces nosotros aquí usamos alguna palabra que se llama como la transculturalidad. ¿A qué se podía referir la palabra transculturalidad? Sería mi pregunta. Gracias. ¿No es cierto? Nuestros rasgos distintivos, como suele decir el concepto de lo que es cultura, ¿no es cierto? En cambio, decir que no es posible que ocurra eso, sino porque en el tiempo, en el espacio, siempre vamos a estar como adoptando los elementos que son compatibles con nuestros elementos identitarios, con nuestra cultura, ¿no es cierto? Y recreando consecuentemente nuestra identidad cultural. Buen día, hermano. Mi pregunta iba en esa dirección. En parte ya lo ha respondido. Es decir, ahora en este mundo tan complejo, la intraculturalidad con lo intercultural. Gracias. Sí, efectivamente también hay que tener una premisa, ¿no? De que no hay culturas con identidad cultural, valga la redundancia, ¿no es cierto? Ya. Solo claridad en nuestras identidades culturales, ¿no es cierto? Hacia mis simbologías, hacia mis elementos identitarios, eso me da la libertad emocional, actitudinal, para poder, si yo estoy con los hermanos Mistitos, podría como observar cómo danzan, ¿no es cierto? Entonces, ahí solo con identidad cultural, con intraculturalidad, prácticamente podemos construir una Independiente y fundador y director de la Escuela Comunitaria Indígena Mayagna. Fue vocero internacional del pueblo Mayagna y presidente del gobierno territorial indígena Mayagna Amansao. El máster Larry Salomón Pedro nos trae su ponencia Interculturalidad desde la cosmovisión del pueblo Mayagna. Estoy muy agradecido con la gente que han organizado este importante evento que contribuye sin duda alguna al fortalecimiento de la identidad indígena afrodescendiente en nuestro país, ¿verdad? Mi ponencia va a estar dividida en 3 secciones. Voy a tratar de hablar un poco sobre la naturaleza del Día Internacional de los Pueblos Indígenas a manera introductoria, luego la organización del pueblo maya particularmente, y el enfoque de la interculturalidad desde la cosmovisión mayana para concluirlo. No voy a usar presentación, quisiera que conversemos, dialoguemos y quizás si quieren algún tipo de presentación lo puedo compartir pues, lo que he preparado para mi guía. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas a nivel mundial, este evento pues entiendo que se hace en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pues como sabrán, la participación de los pueblos indígenas en los escenarios internacionales, dentro de las organizaciones internacionales de derechos humanos, pues data desde hace pocas décadas, por lo menos desde la década de 60, ¿no? Aunque pues dentro del convenio, dentro de la Organización Internacional de los Pueblos Indígenas, de la Organización Internacional de Trabajo, de la OIT, pues con mucha anterioridad desde 1930 pues se venía discutiendo, ¿no?, sobre la situación de los pueblos indígenas, particularmente sobre la situación de explotación laboral, ¿no?, en Panamá y en muchas partes del mundo.
Sin embargo, pues dentro del seno de las Naciones Unidas, como saben, pues, desde los 1970 pues empiezan a dar interés, ¿no?, a la situación, dado que los pueblos indígenas del norte, principalmente de Estados Unidos, Canadá, continuaban incidiendo de que seamos reconocidos, seamos reconocidos en los tratados internacionales, particularmente sobre la situación de los pueblos indígenas. Sin embargo, en ese entonces las Naciones Unidas, la ONU, pues fue ignorante, que no sabía, ¿no?, sobre la existencia y la particularidad intrínseca de los pueblos indígenas, y es así que pues mandató al maestro, ¿no?, Martínez Cobos, a que hiciera un estudio exhaustivo sobre la situación de los pueblos indígenas, como saben, y fue presentado en 1981 y luego en 1982 por primera vez se sesiona el grupo de trabajo de pueblos indígenas en las Naciones Unidas. Es así que hoy tenemos la dicha, ¿no?, de estar reunidos de esta forma y conmemorando y abordando muchas temáticas de interés de nuestros pueblos, ¿no? Entonces solo quería hacer una narrativa histórica del Día Internacional de Pueblos Indígenas, porque se celebra y por eso es que estamos hoy aquí, y desde esa fecha, desde la primera sesión del grupo de trabajo de pueblos indígenas, pues que se dio en el 9 de agosto de 1982, pues desde esa fecha, más tarde, en el año 1993, las Naciones Unidas sacó una resolución en donde pues, reconoce y declara como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas el 9 de agosto y declara también el Diseño Internacional de los Pueblos Indígenas. Y pues es por eso que pues, estamos aquí reunidos y abordando estas temáticas de interés para todos. Luego, pues como saben, pues, los pueblos indígenas en el mundo, el maestro que exponía anteriormente pues hablaba de 460 millones. Bueno, no hay, la verdad que no hay una estadística actualizada, sin embargo, pues, se maneja la información que anda entre 370 a 400 millones de personas a nivel del mundo, personas que se identifican como pueblos indígenas en por lo menos más de 90 países del mundo. Así, pues, como verán, pues, los pueblos indígenas somos una gran diversidad en los 5 continentes del mundo y estamos dispersos. Particularmente entrando sobre el pueblo mayana. En Nicaragua, como saben, el pueblo mayana es uno de los pueblos nativos originarios. Muchos historiadores como Bonhoal, como Gregorio Snuto y otros pues, que han documentado mucho, reconocen, ¿no?, como los primeros pobladores de Nicaragua. Seguramente pues, otros pueblos también, ¿no?, como el Místico, como el Rama y allá en el Pacífico también. Entonces el pueblo mayana, a la luz del día de hoy, está distribuido en 9 territorios indígenas en las 13 regiones, en la zona régimen especial Bocay está el territorio Sauribú, en el sur está el territorio Ulua y bueno, Aguantara pues conglomerado con el pueblo Místico, y aquí en el norte pues que alberga la mayor parte de la población mayana, pues al menos aquí vemos 7 territorios, ¿de acuerdo? Y quisiera destacar aquí la particularidad intrínseca y fundamental del pueblo mayana, que se ha organizado desde la identidad de nación. Como saben, pues nuestra constitución política de Nicaragua no, a pesar de que no reconoce la identidad de plurinacionalidad, el pueblo mayana ha reivindicado esa identidad de nacionalidad, y es así que se ha organizado en la nación mayana, cuenta con su estructura tradicional de gobierno de la nación mayana, que lo llamamos nosotros, y luego están los gobiernos territoriales que lo llamamos Asangui, los Asangui,
y luego también están los gobiernos comunales, que le llamamos Mapaki, el gobierno comunal, Asan, que es el gobierno territorial, y Sulami, que es el gobierno de la nación indígena Mayana. Como saben, pues en la costa caribe hay tres pueblos con esa identidad de nacionalidad precolombina: el pueblo Rama, el pueblo Miskito y el pueblo Mayana. Sin embargo, pues a la fecha el pueblo Mayana ha sabido reivindicarse y construir esa identidad de nacionalidad y un gobierno que articula los diferentes pueblos de la diversidad interna del pueblo Mayana, que es el pueblo Tuaca, Panamaca, Yustu, Tuaca, dentro de la misma identidad indígena Mayana. Entonces, hay que destacar esa parte. Parte de los desafíos, pues, dentro de los pueblos indígenas de Nicaragua, pues, ir construyendo, ¿no?, reivindicando esa identidad de nacionalidad. Este artículo 8 de la Constitución Política de Nicaragua reconoce, ¿no?, como una nación técnica, y el Estatuto de la Autonomía, pues, llama a la multietnicidad, a la pluriculturalidad. Sin embargo, pues, esto de la construcción de la plurinacionalidad, pues hace falta su reconocimiento explícito dentro de la Constitución Política de Nicaragua y desde los haceres prácticos de los pueblos indígenas de Nicaragua. Así que es uno de los desafíos presentes y hay que seguir trabajando en el marco de la construcción de esta identidad de nacionalidad. A nivel de Latinoamérica, como saben, solo está Bolivia y Ecuador que ha podido, ¿no?, construir esa identidad de nación, de plurinacionalidad dentro de un Estado colonial, dentro de un Estado colonial, republicano, que se data desde los tiempos recientes, cuando nuestra existencia de nacionalidad, de un gobierno propio, de un gobierno autónomo, data desde los tiempos milenarios, ¿de acuerdo? Entonces, eso quería dejarlo sentado. Hablando de la interculturalidad un poco, quisiera aquí traer a colación una reflexión de lo que la doctora Alta Hooker hacía mención, hacía una reflexión sobre qué es la interculturalidad en sí. Ella manifiesta que la interculturalidad nos debe de ayudar para poder construir esas relaciones equitativas, dialógicas, que soñamos y aspiramos con personas de distintas tradiciones socioculturales. Quizás este sea el nivel más importante y difícil de trabajar, y conocer y valorar a los otros, pero especialmente desarrollar una actitud de reconocimiento y respeto a sus derechos. Eso es un reto para todos y todas. A partir de esta reflexión que la doctora Hooker hace, ¿no?, hablando de la interculturalidad, quisiera generar algún tipo de comentario en relación a la interculturalidad desde la cosmovisión del pueblo mayana. Como saben, el pueblo mayana es uno de los pueblos que ha sabido conservar, que ha sabido resistir, y es muy conservadora en términos de desarrollo, conservación y el mantenimiento de su identidad cultural a la fecha. Sin embargo, pues, con el transcurso del tiempo, tras la interacción entre los diferentes pueblos, tanto como el Miskito, tanto como el Mayana, y luego, pues, el mestizaje, ha sido necesario desarrollarse, reinventarse hacia una práctica de interculturalidad, de acuerdo, reconociendo, respetando la identidad cultural de cada pueblo originario y otros pueblos, pues, que luego se han venido asentando en nuestro territorio de la costa caribe. Sin embargo, pues, yo quisiera interpretar que la interculturalidad se debe de darse en el marco del respeto
y el reconocimiento absoluto de la particularidad y la peculiaridad interna de cada pueblo. O sea que no necesariamente la interculturalidad debe de promover o permitir la imposición o la transculturalización de un pueblo determinado por otro pueblo, digamos, ¿no? El pueblo mayana en ese sentido es bastante claro de que se reconoce la existencia de otros pueblos como el pueblo Miskito, el pueblo Rama, que son las naciones originarias. Sin embargo, pues, el hecho de compartir, convivir, reconocer estos pueblos existentes no significa de transculturalizarse hacia que te lleve al cambio de identidad, ¿no? La interculturalidad se debe dar sin el marco del respeto de cada pueblo. Entonces, quisiera solo hacer mención, el pueblo mayana a la fecha, quisiera solo hacer un hincapié de una cuestión que seguramente algunos de ustedes comentarán y saben. El pueblo mayana tenía, dentro de sus normas culturales, valores, morales del pueblo mayana, se decía que para efectos de conservar la identidad, el puritano del mayanismo, no se tenía que casarse con otras personas de otra identidad, ¿de acuerdo? Y eso hace poco pues, se practicaba bastante. Sin embargo, pues, con el tiempo eso se ha ido diluyendo, se ha ido flexibilizando, por decirlo de esa forma, de que muchas personas mayanas han estado conviviendo con gentes de otra identidad, y sin embargo pues, siempre sostenemos y mantenemos de que se debe destacar, resaltarse la importancia de lo que es la lengua mayana, de lo que es la identidad mayana, de lo que es la particularidad del pueblo mayano. Somos muy respetuosos. El pueblo mayana, como ustedes saben, son personas de paz, son personas de no violencia. Hay un principio dentro de los principios del pueblo mayana, es la no violencia, resolver las diferencias a través de diálogo, a través de conversación, a través de básicamente el diálogo, ¿no? Eso es el pueblo mayano. Y hemos sabido resistir durante miles de años embates de despojos, como ustedes saben, durante luego del contacto de los ingleses, los españoles, pues, uno de los pueblos más sufridos, por decir, en términos de despojo territorial, inclusive asesinatos, genocidios, ha sido el pueblo mayano. Sin embargo, pues, hoy en día estamos articulados desde esta identidad de interculturalidad. Quiero concluir mencionando que la Constitución Política de Nicaragua nos reconoce como una nación multiétnica. Eso significa pues que debemos de aprender a convivir entre los diferentes naciones y pueblos existentes en nuestra región, principalmente el Miskito, el Mayana, y el Rama debe de empezar a trabajar hacia la construcción de esta identidad cultural diversa y con una identidad de nación, una identidad de autonomía, con una identidad de autogobierno y de autodeterminación. Eso, solamente así pues vamos a poder construir una interculturalidad, una práctica de interculturalidad desde el respeto y el reconocimiento de la cosmogonía de cada pueblo. Quiero terminar con eso y gracias por habernos escuchado y luego podría compartir una breve presentación y aliento que podamos continuar generando este tipo de espacio de debate y de reflexiones que seguramente contribuye al fortalecimiento de la identidad intercultural de nuestra nación diversa de la costa caribe. Gracias.
gracias, maestro Pedro Salomón. Tendremos el espacio de preguntas, respuestas y comentarios. Si alguien tiene, por favor, poder hacer uso del micrófono. Cangrejo,
Centro de Documentación e Investigación BICU-CIFCA. Primeramente agradecer al Máster Fidel Wilson, Larry Salomón y al Máster Bolívar por compartir tanta información y conocimientos el día de hoy. Y cada evento tiene un equipo muy grande. Quiero pedir por favor fuerte aplauso para el Departamento de Información General, el área de Cultura, Danza y Música, Plataforma Virtual, Bienestar Estudiantil por parte de la Cocina, Servicios Generales, Secretaría General, Comunicación y Divulgación, Asistente de Rectoría, Escuela de Turismo. Un fuerte aplauso, por favor. A ustedes participantes, miro lideresas, estudiantes, docentes aquí. Recuerda de que está en nuestras manos transmitir todo este conocimiento, especialmente a nuestros niños. Hay mamás, papás, abuelos, tías, tíos, yo no sé si le han pasado a ustedes, pero por ejemplo mi hija me dice: mamá, si somos afrodescendientes, ¿por qué mi pelo es liso? ¿Por qué yo me miro como ella dice indígena? Entonces es ahí donde cada uno tenemos que conocer nuestra historia, especialmente nuestra herencia, el procedente de nuestras familias. Taukla Valls dijo algo de que años atrás no le dieron autorización, permiso de casarse con una mujer mayana. Actualmente pasa de que Miskito y Ulua están casándose, teniendo hijos, o Creole con Miskito, y es ahí que está en nuestras manos de poder saber cómo contestar y aclarar todas estas dudas de nuestros niñas y niños para que mañana no tengamos adultos sin una identidad. Hay cuestiones sencillas, por ejemplo, a mí siempre me preguntan: ¿y cómo es la convivencia interétnico, las relaciones interétnicas? ¿Hay conflictos? ¿Hay problemas? Sin embargo, en cosas sencillas, por ejemplo, optar por esas frases durante el béisbol profesional Comares, Costa Caribe, Winamba. Yo creo que las 6 etnias al momento de estar en el estadio gritamos fuerte esa frase y bailamos al son de cangrejo. O cuando hay algún tipo de festividades, los celebramos juntos con alegría. Interculturalidad es una palabra tan poderosa que desde cosas sencillas. Para el cierre queremos compartir una comida tradicional, en este caso el Miskito, lup, que viene la palabra lupisa, que es cociendo, en criollo decimos bailo. Hoy queremos compartir con ustedes un riquísimo lup. Sin embargo, hay que recordar las cosas tradicionales de cocina. Por ejemplo, tiempo atrás no teníamos consomé, sopa Maggi, nada de eso. Sin embargo, hay que rescatar que en cada hogar tengamos nuestro huerto, en donde se encuentra marjan, discúlpame, orégano, ¿verdad? Marjan, cooking basil, thyme, todas estas cosas, porque era el condimento de nuestra gente. Es por eso que tuvimos antepasados de que cuando escuchamos que fallecieron tenían alrededor de 106 años. Tal vez los más jovencitos que cuando se murieron eran 92. Entonces tenemos que retomar todo eso. Muchas gracias y disfruten de su luz.